Ahora sí recibimos a la licenciada María Jofré, que nos visita como cada jueves saludable. Con un fuerte aplauso la recibimos. Licenciada, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. Le doy la manito. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, licenciada, me cuentan que ha estado en una especie de congreso, jornadas. ¿De qué se trata esto? Bueno, es una jornada que se estuvo realizando la semana pasada, que la organiza la Sociedad Argentina de Diabetes, y bueno, y tiene como finalidad reunir todas las profesiones que bueno, trabajamos en lo que tiene que ver con el tratamiento de la diabetes. Y bueno, con la idea de poder reunir toda la información científica que tiene que ver con la prevención y el adecuado tratamiento de la diabetes. Yo decía antes, porque lo habíamos charlado, ¿no? Hace algunas columnas atrás, que es una especie de enfermedad silenciosa, ¿no? A veces cuando uno se da cuenta, ya es tarde, digamos. Sí, exactamente, por eso es importante, bueno, justamente una de las cosas en las que sí hice hincapié es en la cuestión de la prevención. Y como justamente es silenciosa, es importante hacerse chequeos, por ejemplo, todos los años, medir todo lo que son los valores de glucemia, prestar atención si tenemos síntomas, claro, ¿sí? Como por ejemplo mucho apetito o ganas de orinar, ¿sí? Frecuentemente, mucho hambre. Uy, yo apetito tengo siempre, o sea, ya me da miedo porque tengo apetito todo el tiempo, pero bueno, tiene que ser algo en verdad sí, tiene obsesivo, que, digamos. no solo, digamos, esos síntomas, sino también, bueno, hacerse chequeos, claro, anualmente y demás. También, bueno, se puntualizó mucho en esto de, nos dieron como cifras de cómo nos encontramos actualmente. ¿Cómo está? Cuéntame un poquito eso. Y bueno, la realidad es que más del 60% de la población presenta sobrepeso y obesidad. Y esto, recordemos que está muy ligado y representa uno de los factores de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2. ¿Sí? Claro, o sea, el sobrepeso ya como te predispone para que puedas tener diabetes. Exactamente, sí, el exceso de peso y también, digamos, además del exceso de peso, el exceso de grasa corporal, principalmente a nivel localizada a nivel visceral, ¿sí? Que es en el abdomen, es como uno de los factores de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2. No el único, ¿no? También tienen que haber otros factores, pero bueno, es uno de los que puede sumar, digamos, a la hora de desarrollar la enfermedad. ¿El tipo 2 qué sería, digamos? La diabetes tipo 2 es un tipo de diabetes que se presenta con, suele haber principalmente, el inicio principal es una resistencia a la insulina. Eso quiere decir que todos los tejidos donde la insulina tiene que actuar, la resisten. Es decir, que por lo tanto la insulina no puede actuar correctamente. ¿Sí? Claro, o sea, no puede cumplir su función dentro del cuerpo. Exactamente, está esta resistencia a la insulina y después, si eso se prolonga en el tiempo, primero el cuerpo empieza como a tratar de manejar esa situación, aumentando esa secreción de insulina, que es como una insulinemia compensatoria, por así decirlo, e intenta como mantener la normalidad, y hasta que llega un punto que eso ya no se puede mantener más y empieza a haber una deficiencia también de, claro, la secreción de insulina, y ahí es cuando se empieza a presentar diabetes. Uno necesita como inyectarse insulina. Depende, digamos, hay casos que sí, o sea, en la diabetes tipo 1, que directamente casi no hay secreción de insulina, nos inyectamos, claro, y en la diabetes tipo 2 se llama que es una diabetes insulino requirente, o sea, que puede requerir o no insulina. O sea, hay personas que lo manejan con medicación y otras personas que necesitan aparte insulina, pero eso es independiente del caso, digamos. Es decir que, según lo que han manifestado ahí en este congreso, en estas jornadas, sería importante trabajar también en la prevención de cómo comemos, ¿no? Que es lo que venimos hablando en esta columna hace ya más de un año, pero es difícil también, tomar conciencia y pasar a la acción, ¿no? Porque uno puede leer mucho, pero después hay que pasar a la acción. Sí, hay que ir como proponiendo así objetivos chiquitos en cuanto a distintas aristas de la prevención. Por ejemplo, se hizo mucho hincapié en, además de la alimentación, tener en cuenta también otros factores que influyen. Por ejemplo, un adecuado descanso, ¿sí? Tener en cuenta tanto la calidad como la cantidad del sueño, la cantidad de horas que dormimos, pero también, por ejemplo, el horario en el cual dormimos. Claro. Hoy se sabe que no es lo mismo dormir en la noche que en otro horario, digamos. Por ejemplo, no es lo mismo acostarme a la 1 de la mañana o a las 12, por más que yo cumpla las 7 horas, claro, ¿sí? Hoy se sabe que cuanto más temprano nos acostamos, eso nos trae beneficios, ¿sí? Entonces, cuidar también, por ejemplo, el horario en el que nos acostamos, bueno, la alimentación, que es lo que venimos hablando, el tema del movimiento, ¿sí? Realizar actividad física. Hoy en día lo que se aconseja es hacer 150 minutos mínimos semanales de actividades aeróbicas,
pero también sumar por lo menos 2 o 3 veces a la semana actividades de fuerza. Bien. Antes como que se decía, bueno, solamente hacer aeróbico. Caminar o correr. Exacto, sí. Y hoy en día... O zumba. Que... Claro, y se aconseja hacer como una complementación, un mix entre esas actividades, el aeróbico y sumar, digamos, también actividades de fuerza. Y por ejemplo, si no estamos realizando hoy en día actividad física, bueno, nos podemos proponer como objetivos de realizar, por ejemplo, así sea 10 minutos, 15 minutos diarios, claro. Ir de a poco, o si estoy mucho tiempo sentado, bueno, tratar de hacer pausas activas, ¿sí? Cada 30 minutos me levanto, camino un poco, estiro el cuerpo, ¿sí? Sí, o sea, propiciar el no sedentarismo, que exactamente, sí, es un mal de estos tiempos también, porque todos los trabajos, licenciada, digo, son con computadora, con celular, uno en general está... de esta manera, a menos que uno tenga un trabajo físico como nuestros muchachos, los de la cooperativa, que se suben, ¿viste? Ellos se suben a las columnas, andan ahí con las grúas, pero si no, bueno, es un trabajo bastante sedentario. Sí, por eso bueno, está bueno como proponerse esos objetivos chiquitos y ya lo poquito que podamos hacer ya va sumando esto, decir, bueno, hago pausas activas, cada 30 minutos me levanto, estiro, o por ejemplo, no sé, tengo que ir a tal lugar a comprar, bueno, en vez de ir en auto, claro. Me voy en bici o me voy caminando, o en vez de usar el ascensor, bueno, trato de subir las escaleras, entonces todos esos movimientos van sumando también a estar un poco más activo en el día a día. Totalmente. Bueno, lo último, licenciada, digo, a nivel profesional, ¿qué le han parecido estas jornadas? Digo, ¿se está avanzando, se está trabajando en el tema? ¿O es como que, bueno, nos quedamos en el discurso y no accionamos? Digo, a nivel estatal, ¿no? Yo no veo, digamos, campañas de prevención, campañas contra el sedentarismo, campañas sobre la buena alimentación, no hay... a nivel estatal eso, digamos. Y digamos que hay poco por ahora, pero de todas maneras, bueno, todos los años se avanza en cuestión de digamos, juntarnos todas las profesiones y de trabajar en esto, que sea un trabajo interdisciplinario entre todas las profesiones para, bueno, promover esto de la prevención, promover un adecuado tratamiento. Se hace mucho hincapié también en esto que, por ejemplo, si la persona ya está diagnosticada con diabetes, bueno, por lo menos que ese diagnóstico sea lo más temprano posible, claro. Y que ese tratamiento sea el adecuado lo más temprano posible para prevenir complicaciones y demás. Pero se está trabajando. Si uno va y se hace un examen de rutina de sangre, ¿sale si sos diabético? Sí, a nivel de diagnóstico, los parámetros son si tenés una glucemia superior a 126 en ayunas, tenés que tener 2 determinaciones con ese valor y ya se confirma el diagnóstico. Y después tenés, por ejemplo, también, bueno, la hemoglobina glicosilada que se llama. Hoy se propone un valor mayor a 6,5%. Y si no, también se puede tomar como valor diagnóstico, digamos, en lo que sería la prueba de tolerancia a la glucosa. Que también, si dan de comer algo claro, dulce, si ese valor me da mayor a 200, se puede también confirmar el diagnóstico. Pero sí, uno haciendo así anualmente el examen con ese valor de glucemia ya se puede confirmar un diagnóstico. Y empezar a trabajar temprano. Claro, exactamente. Licenciada, como siempre muy amable, ¿dónde la encontramos? La gente que quiere hacer alguna consulta, sé que hay muchas personas preguntándose sobre esto, pero y además está bueno esto que planteaba la licenciada, porque no es solamente ir y hablar de la enfermedad, la afección que uno pasa, sino que cuando uno llega a los consultorios de Nutricentro, también te van guiando en estos pequeños cambios o metas que uno se puede ir proponiendo, ¿no? Me parece que eso es la importancia que tiene asistir a Nutricentro. Sí, y trabajar mucho desde la prevención, claro, y hacemos hincapié en eso, digamos, o sea, tener en cuenta esto, lo que venimos hablando, sí. Tenemos factores de riesgo, por ejemplo, sobrepeso, obesidad, o ya en un análisis, por ejemplo, no llegamos quizás a ese 126 para tener un diagnóstico de diabetes, pero hoy se propone que ya a partir de los 100 ya tengo lo que sería la prediabetes. Claro. ¿Sí? O sea, entre 100 y 125 ya tengo prediabetes, entonces ahí ya es una señal de alarma. O sea, ya claro, eso es un factor de... Exacto, ya eso significa un factor de riesgo para desarrollar diabetes, entonces no esperar. ¿Sí? A tenerlo. Exacto, a tener un diagnóstico, sino justamente la prevención. Bueno, si veo que no me estoy alimentando bien, bueno, buscar asesoramiento, tratar de cambiar esos hábitos, lograr mejoras en el estilo de vida.
Ahí está. Bueno, ¿dónde está Nutricentro? Nutricentro en 25 de mayo, 554, acá en Jesús María. Ahí está. Y la encuentra la licenciada allí en esas en redes, en Instagram, que siempre está ahí activa cargando cositas. Licenciada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Ahí está. La licenciada María Jofré dando consejos, hablando sobre la diabetes en este caso.